Good morning, Cornerstone. Muy buenos días, We're Cornerstone. happy that you're joining us this morning. Nos alegra que nos acompañen esta mañana. Today we're going to talk about the two trees in the garden. Hoy vamos a hablar de los dos árboles en el jardín. In other words, we're going to discuss the tree of life. En otras palabras, vamos a hablar acerca de los árboles de vida. El árbol de la vida. Let's say a perdón. word of prayer. Vamos a hacer una oración Heavenly Father, primero. today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. As we open your word, En cuanto abrimos tu we palabra, pray that you would open our hearts pedimos que abras nuestros so that we can corazones receive everything that you have for us. para que podamos recibir todo aquello que tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén. and amen. Amén. Praise God. If you have a Bible, turn with us to 1 Corinthians 15. Si tienes una Biblia, vamos a 1 Corintios 1 Corinthians 15, 15. verse 45 and 46. Versículo 45 y 46. Praise God. So also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. I have it in English. Just a minute. Praise God. Así Dice- también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante. Amen. The first Adam, El primer Adán, we know it, it's in the book of Genesis. que está en el libro de Génesis. But how many knew there was another Adam? Pero ¿cuántos saben que había otro Adán, His name is Jesus. que su nombre era He was Adán? not the second Adam. He was not the Él second. no era el segundo Adán. Some Bible versions say the second Adam. Algunas versiones bíblicas dice el segundo Adán. If your Bible says the second Adam, throw that Bible away. Si tu Biblia dice primer Adán, bótala. El segundo Adam. Segundo Adán, bótala. Because there is no third Adam. Porque no hay ningún tercer Adán. There was only the first Adam and the last Adam. Solo hay el primer Adán y el último Adán. The first Adam became a living soul when God breathed into him. El primer Adán se hizo un alma viviente cuando Dios sopló aire en él. The last Adam became a life-giving spirit. Y el último Adán se hizo un espíritu Vivificante. vivificante. So the first Adam received life. Así que el primer Adán recibió vida, The last Adam el último Adán gives life. es dador de How many vida. say amen? ¿Cuántos dicen amén? Jesus is a life-giving spirit. Jesús es un impartidor de vida Espiritual. espiritual. One represents a natural life. El uno representa una vida natural. But these are two trees that we're talking about. Esos son dos árboles de los cuales estamos hablando. Ponlo allá arriba, Juan Carlos. One represents the natural life. El uno representa la vida natural The other represents divine life. y el otro representa la vida divina. Now the question today is, what life are we living in? Entonces la pregunta de hoy es ¿en qué vida estamos hoy viviendo? Now, let me ask you if you've seen something that I have seen that's very interesting. Déjame preguntarte si has visto algo que yo he visto que es bien interesante. I've been to many churches, Yo he estado en muchas and iglesias. I know some of you here have a history. You've been through many churches. Yo sé que muchos de ustedes tienen historia, han estado por muchas iglesias. That's not the will of God. That's not Esa no es la voluntad de God wants Dios. us to make a covenant with the body of Christ. Dios quiere que hagamos un pacto con el cuerpo de Cristo, But sometimes it's necessary. pero algunas veces es necesario. But if you've been to one church, Pero si has estado en una iglesia, you see that in that church the people are full of joy. ustedes ven que en esa iglesia la gente está llena de gozo, They get along with one another. se llevan los unos con los otros, They love their pastor. aman a su pastor, They love serving God. aman servir a Dios. But in another church, Pero en otra iglesia, maybe in the same city, in the same neighborhood, tal vez en la misma ciudad, en el mismo vecindario, they read the same Bible in both churches. leen la misma Biblia en ambas iglesias. They serve the same God. Sirven al mismo Dios, They hear the same gospel. escuchan el mismo evangelio, But in that other church, they're full of strife. pero en esa otra iglesia están llenos de contienda, They're full of division. están llenos de división, They're always angry. siempre están con enojo. The leaders are always fighting with one another. Los líderes siempre están peleándose los unos con los otros. One church empowers people Una iglesia empodera a la gente and helps them fulfill their calling. y los ayuda a llenar o cumplir con su llamado. But the other church, Pero la otra iglesia they give you 10 excuses why you don't qualify to serve God. te dan 1000 excusas por las cuales no puedes servir a Dios. One church produces people who love God and are full of joy. Una iglesia produce gente que ama a Dios y están llenos de gozo. And the other church takes good people Y la otra
iglesia toma buenas personas, and makes them critical and bitter. los hace críticos y amargados. So the question is, what is the difference? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? You can see the same thing when you compare people. Puedes ver lo mismo cuando comparas a las personas. There could be two Christians, Pueden haber dos tipos de cristianos, dos cristianos. dos cristianos. And they're in the same church. Y en la misma iglesia They read the same Bible. están leyendo la misma They Biblia, have the same pastor. tienen el mismo pastor, They have the same teaching. tienen las mismas enseñanzas. Yet one is full of the love of God, Sin embargo, hay uno que está lleno del amor de Dios and the other is bitter and always offended. y el otro está amargado y siempre ofendido. One sees the good in people, El uno ve lo bueno en las personas and the other one finds faults everywhere. y el otro encuentra culpa por todos lados. What's the problem? ¿Cuál es el problema? To understand it, we have to go to the beginning. Para entender tenemos que ir al principio. We have to read about the snake, the garden, and the choice. Tenemos que leer acerca de la serpiente, el huerto y la opción. In Genesis En chapter 2, Génesis, capítulo 2. Decisión. Genesis chapter 2, beginning in verse 8, En Génesis capítulo 2, versículo 8, it says, "The Lord God planted a garden toward the east in Eden, and the tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil." Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Aquí voy. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. So God created a garden, Entonces Dios creó un jardín, un huerto, un huerto, and in that garden he planted two trees. y en ese huerto sembró dos árboles. There were more than two trees. Había más de dos There were árboles. hundreds of Había trees. cientos de árboles. But he mentions two specific trees, Pero menciona dos árboles específicos. the tree of life El árbol de la vida, that you see in the picture up here, que ves aquí arriba en la imagen, and the tree, it says, of the knowledge of good and evil. y el árbol de conocimiento del mal y del bien. Thousands of trees. Miles de árboles. But the Bible singles out two specific trees Pero la Biblia señala dos árboles because God is trying to específicos. teach us something. Porque Dios está tratando de enseñarnos algo. Because what happened in Genesis is for us. Porque lo que ocurrió en Génesis es para The nosotros. Bible says everything written in the Old Testament La Biblia dice que todo escrito en el Antiguo Testamento was written for our instruction. fue escrito para nuestra How can instrucción. we learn from the book of Genesis? ¿Cómo podemos aprender del libro de Génesis? Well, later on in chapter 2, verse 16, Luego en chapter 2, Genesis, capítulo 2 de Génesis, verse versículo 16. 16, from any tree, God said, of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. God says, if you like mangoes, you can eat all the mangoes you want. Dios dijo, si te gustan los mangos, puedes comer todos los mangos que a ti te You can have plazcan. avocados. Puedes tomar aguacates. You can eat all the fruit of any of the trees. Puedes comer todo el fruto de todos los You can árboles. even eat from the tree of life Es más, puedes comer del árbol de vida, without limits, sin límites. all that you want. Todo lo que tú quieras. But Pero, here comes the one thing that God said not to do. pero aquí viene lo único que Dios dijo que no se hiciera. From the tree of the knowledge of good and evil, Del árbol del bien y del mal, listen to me, escuchen, thousands of trees. miles de árboles, But this one, pero that one, God said, don't eat from that one. Dios dijo, no coman de ese. And we know the story. Y ya conocemos la historia. The serpent got in there. La serpiente se metió por ahí. How many know the serpent is always trying to interfere with our relationship with God? ¿Cuántos saben que la serpiente siempre está por ahí tratando de interferir en nuestra relación para con Dios? God is blessing us. Dios nos está bendiciendo The serpent is sneaking in y la serpiente está ahí metiéndose to deceive you para engañarte about your relationship with God. acerca de tu relación para con Dios. We can read that in Genesis chapter 3. Podemos leer eso en Génesis capítulo 3. The serpent did not
tempt Eve to rebel against God. La serpiente no tentó a Eva para rebelarse contra Dios. He didn't say, God is bad, rebel against him. Él no dijo, Dios es malo, rebélate contra él. But he appealed to something in her. Pero él le apeteció algo a ella adentro. The devil will always appeal to something that's already in us. El diablo siempre va a atraernos a algo que ya tenemos dentro de Nos nosotros. tienta Nos tienta. con algo que ya tú tienes deseo en tu corazón. Correcto. Isn't that a strange thing? No es algo extraño. I hate liver. A mí no me gusta el hígado. How many like hígado a la italiana? ¿Cuánto le gustan el hígado a la Yeah, italiana? I don't like that. Ay, a mí no me gusta The eso. devil will never tempt me with liver. El diablo jamás me va a tentar con el hígado. Never. Jamás. But he knows the things that I kind of like. Pero él sabe y conoce las cosas que He sí me knows my gustan. predispositions, Él conoce mi predisposición, my mis weaknesses, my debilidades, mi carnality, carnalidad, the things that if I were left alone las cosas que si yo fuese dejado and I solo didn't have the Holy Spirit, y no tuviese el Espíritu the Santo, things that I would naturally be doing. las cosas que naturalmente yo haría. But I also love God Pero yo también amo a Dios and I have spiritual desires y tengo deseos espirituales to do things for God, para hacer cosas para to Dios, serve God, para servirle, to please God. para complacer a So the Dios. devil will also tempt me with those things. Entonces el diablo también me va a tentar con esas cosas. He doesn't just tempt you with bad things, Él no solo te tienta con cosas malas, because this is the tree of the knowledge of good and evil. porque es el árbol del bien y del mal. In Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, the snake came and appealed to Eve. la serpiente vino y tentó a Eva, To her desire to be like God. a su deseo para ser como Dios. He offered something that looked spiritual, Él ofreció algo que lucía espiritual, but was actually without life. pero realmente estaba sin vida, Without life. sin vida. He offered an appearance of godliness Él ofreció una apariencia de santidad, without life. sin vida. And the choice that Eve faced back then Y la decisión que Eva confrontó en ese entonces is also a choice that we face today. es una decisión que también confrontamos hoy en día. We can choose one of two ways of living our life Podemos escoger una de las dos para vivir nuestra vida according to each one of these trees. de acuerdo a estos dos árboles. The tree of the knowledge of good and evil. El árbol del bien y del mal It brings us a form of godliness. nos trae una forma de santidad, It talks about religious efforts, nos habla de esfuerzos religiosos, self-righteousness, de justicia propia, but something happened pero algo ocurrió when Eve ate from that tree. cuando Eva comió de ese árbol. How many know what was the first thing that happened? ¿Cuántos saben qué fue lo primero que ocurrió? It says her eyes were opened. Dice que sus ojos fueron abiertos. Is that a good thing or a bad thing? ¿Eso es algo bueno o algo malo? If they would have eaten from the tree of life, Si estuviesen comiendo del árbol de la vida, their eyes would not have been opened. sus ojos no hubiesen sido abiertos. They would continue to live in innocence, Hubiesen continuado viviendo en inocencia, trusting God, confiando en Dios, walking with God, caminando con Dios, believing in faith in God. creyendo en fe con Dios. But they ate from the wrong tree. Pero comieron del árbol And the equivocado. Bible says her eyes were opened, La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, but it was a desire that she had to be like God. pero era un deseo que ella tenía de lucir como Dios. The devil said, you know, if you eat, God doesn't want you to eat from this tree El diablo le dijo, sabes, Dios no desea que tú comas de este árbol, because he knows that the day you eat from this tree, porque Él sabe que el día que tú comas de este árbol, you're going to be like God, tú vas a ser como Dios, knowing right from wrong. conociendo la diferencia entre el mal y el bien. And you know, many of us say, I want to be like Jesus. Y muchos de nosotros decimos, bueno, yo quiero ser como Jesús. So I want to know what Jesus did. Y entonces yo quiero saber qué es lo que hizo Jesús. So we study the Bible Entonces estudiamos la Biblia to find out the things that we need to do para darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer to be like Jesus. para ser como Jesús. And so in our desire to be spiritual and please God, Y entonces nuestro deseo para ser espiritual y complacer a Dios, we start gathering knowledge. empezamos a recopilar conocimiento. A good Christian does this. Un buen cristiano hace esto. A good Christian doesn't do that. Un buen cristiano no hace aquello. And without knowing it, Y sin darnos cuenta, we begin to eat from the wrong tree. empezamos a comer del árbol equivocado.
And it produces religiosity, but not the life of God. Y produce religiosidad, pero no la vida de Dios. And leaves us cold and lifeless. Y nos deja fríos y sin vida. But one of the worst things Pero una de las peores cosas is that it opens our eyes. es que abre nuestros ojos And we become judgmental of other people. y nos hacemos muy juzgadores de otras personas. But in the tree of life, Pero en el árbol de la vida, when we partake of that tree, cuando participamos de ese árbol, it talks about our relationship with God habla de nuestra relación con Dios and the transformation that God can do in us. y la transformación que Dios puede hacer dentro de nosotros. It's about authentic righteousness. Se trata de justicia auténtica. It talks about love and freedom Habla acerca del amor y de la libertad, because the tree of life represents Jesus. porque el libro de la vida representa The a tree of Jesús. life. Árbol. El árbol, perdón, de la vida representa A vida, Cristo. a Cristo. Jesus always spoke about life. Jesús siempre habló acerca de la vida. I'll mention some verses. We're not going to look for them. Vamos a mencionar unos versículos, aunque no los vamos a buscar. In John chapter 1 it says, "In him was life, and the life was the light of men." En Juan 1 dice, en él había la vida y era la vida de los hombres. Y la vida era De la luz de los hombres. de los hombres. Amén. In John 10, Juan 10, Jesus said, "I came that they might have life Dios dijo, yo he venido, Cristo dijo. yo he venido a dar vida and life in y abundance." vida en abundancia. Amén. Life is not found in knowing what is right and what is wrong. La vida no es encontrada en dándose cuenta qué es bien y qué mal. Life is found in knowing Jesus. La vida es encontrada conociendo a Jesús. In John chapter 11, En Juan capítulo 11, Jesus said, "I am the resurrection and the life." Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. In John 14, Juan 14, he said, "I am the way, the truth, and the life." yo soy el camino, la verdad Y y la la vida. vida. So when we're living according to the tree of life, Entonces, como cuando estamos viviendo de acuerdo al árbol de la vida, it means we're walking with God. significa que estamos caminando con We're Dios. living in fellowship with God. Estamos viviendo en comunión con Dios. We are resting in his presence. Estamos descansando en su propósito. We are living filled with his spirit. Estamos viviendo con su espíritu. We can walk with a clear conscience, Podemos caminar con una conciencia limpia and it produces innocence in our life. y produce inocencia en nuestra vida. Under the tree of life, Bajo el árbol de la vida, innocence inocencia and life. y vida. Under the knowledge of the tree, under the tree of the knowledge of good and evil, Bajo el árbol del conocimiento del mal y el bien, religiosity. produce religiosidad. Our eyes are open, Nuestros ojos son abiertos and we begin to point our finger y empezamos a señalar con el dedo because we become victims. porque nos hacemos víctimas. That's what happens when our eyes are opened. Eso es lo que ocurre cuando nuestros ojos son God abiertos. said, "Adam, what did you do?" Dios dijo, Adán, ¿qué hiciste? Adam said, "Well, I ate because of this woman that you gave Y me." dijo, bueno, yo comí por esa mujer que me diste. He starts blaming. Y empieza a señalar. And then, "Woman, what did you do?" Mujer, ¿qué has hecho? Well, is that the serpent made me do it. "Ah, es que la serpiente me lo hizo hacer. That's what happens under that tree. Eso es lo que ocurre bajo ese árbol. We become victims. Nos hacemos víctimas. We become defensive. Nos hacemos defensivos. We see the nakedness in other people. Vemos la desnudez en otras personas. But guess what else happened? Pero adivina qué más ocurrió. They saw their own nakedness. Vieron su propia desnudez. And the Bible says they ran and they hid Y la Biblia dice que huyeron y se escondieron because they were ashamed. porque estaban avergonzados. Those are the symptoms of living under the wrong tree. Esos son los síntomas cuando vives bajo el árbol equivocado. In Genesis it says that man and his wife hid themselves from the presence of God En Génesis dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios because the tree of the knowledge of good and evil porque el árbol del conocimiento del bien y del mal produces shame. produce vergüenza, It produces fear. produce temor, It makes us hide. nos hace esconder. And sometimes we hide not by getting out of the way, Y algunas veces no nos escondemos quitándonos de al lado, but we put on a fake religious facade. pero nos ponemos una fachada religiosa falsa. We pretend we're more spiritual than everybody else. Pretendemos ser más espiritual que cualquier otro, But the reality is we're hiding behind religion pero la realidad es que nos estamos escondiendo detrás de esa because religiosidad, we're no longer under the right tree. porque ya no estamos bajo el árbol correcto. We've eaten the fruit of the knowledge of good and evil. Hemos comido el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. And we evaluate our own
nakedness. y evaluamos nuestra propia desnudez. And the first question that God asked him, Adam, where are you? La primera pregunta que Dios hizo es, Adán, ¿dónde estás? And he was not looking to really know where Adam was. God knew where Adam was. Y él realmente no está mirando dónde está Adán porque sabía dónde estaba. But every day that God came to the garden, Pero cada día que Dios venía al huerto, it says he walked with Adam in the cool of the day, él dice que caminaba con Adán durante durante la tarde. durante la tarde. But the day they ate from the wrong tree, Pero el día que comieron del árbol equivocado and God came into the garden, y Dios entró al huerto, they didn't run to him. ellos no corrieron hacia él. You know that Karen and I, we had 7 children, Sabes, Karen y yo tuvimos 7 hijos and when they were small and innocent, y cuando estaban pequeños y inocentes they were running around, having fun in the y house. estaban corriendo por toda la casa, divirtiéndose, They were laughing. riéndose. Sometimes Karen would take them out of the bath, Algunas veces Karen los sacaba del baño and they would run around naked in the house. y corrían así desnudos por toda la And I casa. would say, naked girl. Y yo decía, ay, niña desnuda. They were not ashamed. Ellos no se sentían avergonzados, But sometimes things happened. pero a veces cosas ocurren. They misbehaved. Se comportaron mal. I would come home, Yo llegaba a casa and one of them would hide from me. y uno de ellos se escondía de mí. They were hiding their hearts. Estaban escondiendo sus corazones. And as a father, it was my job to find them and to find out what happened, Y mi función como padre era encontrarlos y darme cuenta que había ocurrido. to restore the relationship. Restaurar esa relación. And that's exactly what God did in the garden. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en el jardín. He came looking for Adam and Eve, Él vino buscando por Adán y Eva, not to punish and not to condemn, no para castigarlos o condenarlos, but with a desire to restore the relationship. pero con un deseo de restaurar esa relación. When Adam was confronted, he blamed Eve. Cuando Adán fue confrontado, culpó a Eva. Eve blamed the snake. Eva culpó a la serpiente. And that's what happens when we live under the tree of knowledge. Y eso es lo que ocurre cuando vivimos bajo el árbol del conocimiento. We sometimes blame God. Algunas veces culpamos a Dios. God is the one who allowed this. Dios fue quien permitió esto. We blame other people. O culpamos a otras personas. We blame our circumstances. Culpamos nuestras circunstancias. But whenever we become victims Pero cada vez que nos hacemos víctimas, because we live under the wrong tree, porque vivimos bajo el árbol equivocado, it's a double-edged sword. es una espada de doble filo. It's a double-edged sword. Es una espada de doble filo. One side says, I cannot obey God because I'm too weak. Un lado dice, no puedo obedecer a Dios porque soy muy débil. And the other side says, my problems are somebody else's fault. Y el otro lado dice, mis problemas son culpa de otro. But the minute we start to blame other people Pero el minuto que empezamos a culpar a otras personas for our struggles and our problems, por nuestras luchas y nuestros problemas, we are making them the Lord of our life. los estamos haciendo a ellos Señor y dueños de nuestra vida. But the tree of life Pero el árbol de vida rejects victimhood. rechaza la victimidad. It keeps us free. Nos mantiene libres. You know, when we live under the tree of life, Sabes, cuando vivimos bajo el árbol de la vida, I'm going to write this down, don't forget this. escribe esto, no lo olvides. You cannot be offended. Tú no puedes ser ofendido. And Jesus showed us this in the Bible. Y Jesús no mostró eso en la Biblia. He told us, turn the other cheek. Él nos dijo, pon la otra mejilla. If somebody asks you for a shirt, Si alguien te pide por tu camisa, give him the coat also. dale también el abrigo. If somebody asks you to go 1 mile, Si alguien te pide que vayas una milla, go 2 miles. ve 2 millas. Give to those who ask. Dale a aquellos que piden. Pray for your enemies. Oren por sus enemigos. This is not foolishness. Esto no es necedad. It's how we live under the tree of life. Es como vivimos bajo el árbol de la vida. We live in innocence. Vivimos en inocencia. People can't control you with offense La gente no te puede controlar con ofensa. when you live under the tree of life. Cuando vives bajo el árbol de la vida, You refuse to be offended. tú rehusas ser ofendido. When you stay under the tree of life, Cuando te mantienes bajo el árbol de la vida, you can really stay free. realmente te puedes mantener libre. Offense is the fruit of the wrong tree. La ofensa es el fruto del árbol equivocado. You know, one of the ways that reveals what tree we're living our life under Sabes, una de las maneras que se revela bajo qué árbol estamos viviendo is how we respond to sin. es cómo respondemos al pecado. Not just our sin, No solamente nuestro pecado, but someone else's sin. pero el pecado de otro. If we respond with condemnation, Si respondemos con condenación, with judgment, con juicio, with bitterness, con amargura,
we're eating from the tree of knowledge. Estamos comiendo del árbol de conocimiento. But when we respond with grace, Pero cuando respondemos con gracia, with restoration, con restauración, with forgiveness, con perdón and with love, y con amor, we're living under the tree of life. estamos viviendo bajo el árbol de la vida. It's the difference between religion and relationship. Es la diferencia entre religión y relación. Many religious people live from the wrong tree. Muchos religiosos viven del árbol equivocado. I've seen pastors who live under the wrong tree, He visto pastores viviendo bajo el árbol equivocado and they love to stand in their pulpits y aman pararse en sus púlpitos and condemn people y condenar a la gente for disobeying the word of God, por desobedecer la palabra de for not Dios, doing the will of God, por no hacer la voluntad for de making Dios, bad decisions. por tomar malas This is what's decisiones. going to happen to Esto you. es lo que te va a ocurrir. You're going to have curses. Vas a tener maldiciones. God is going to discipline you. Dios te va a disciplinar. God is going to judge you Dios te va a hacer juicio. because you're being stubborn, Porque tú estás siendo testarudo. because you're weak, Porque eres débil. because you didn't ask for advice. Porque no pediste por And consejo. they stand in their Y pulpits se paran en sus under púlpitos the wrong tree bajo el árbol equivocado and offend people y ofenden a las personas because they're preaching from the wrong gospel, porque from the wrong tree. están predicando desde el árbol equivocado. Jesus confronted the religious people. Jesús confrontó a los religiosos. In John chapter 5, En Juan capítulo he told 5, the Pharisees, él le dijo a los fariseos, you search the Bible ustedes escudriñan la Biblia because you want to find eternal life. porque quieren encontrar vida eterna. But the Bible talks about me, Pero la Biblia habla de mí and you don't come to me y no vienen a mí, that I might give you eternal life. que yo pueda darles vida eterna. It's possible to read the Bible, Es posible leer la Biblia, study the Bible, estudiarla, but doing it from under the wrong tree. pero haciéndola desde el árbol equivocado. People say, well, studying the Bible can't be bad. Y la gente dice, bueno, estudiar la Biblia no debe ser algo malo. It's not about good or bad. No se trata de bien o mal, Does it produce the life of God? pero se trata si produce la vida de Dios Or is it producing condemnation? o está produciendo condenación. That's how we know what tree someone is under. Es así como sabemos bajo qué árbol se encuentra la In persona. Matthew 23, Jesus told the religious people, En Mateo 23, Jesús le dijo a los religiosos, you are like whitewashed tombs. Tumbas blanqueadas son. ustedes lucen como tumbas blanqueadas, Beautiful on the outside. hermosas en la parte externa. These are the religious people, Esos son los religiosos, but full of dead men's bones. pero llenos de huesos muertos. Religion can look perfect on the outside, La religión puede lucir perfecta en el exterior, but be empty of life on the inside. pero vacía de vida por dentro. But Jesus loved those who came to him, Pero Jesús amó a aquellos que vinieron a él, who had a heart like a child. que tenían un corazón como niño. In Matthew 11, he said, En Mateo 11 dice, Father, I thank you Padre, te doy gracias, because you have hidden these things porque has escondido estas cosas from the wise and the intelligent, de los sabios, de los inteligentes, and you've revealed them to infants, y te las has revelado a los infantes, a los niños. a los niños. Life is not found in knowing what is right and what is wrong. La vida no se encuentra en darse cuenta que está bien o que está mal. It's not found in knowing No es encontrada sabiendo what is right and what is wrong. que está bien y que está mal. Life is found La vida es encontrada in knowing Jesus. en conocer a Jesús. How many say amen ¿Cuántos today? dicen amén? Amén. But we see these two trees, Pero vemos estos dos árboles and here's how it really happens in our life. y es así como ocurre en nuestra vida. We usually are like monkeys. Somos usualmente como monos. We're jumping between one tree and the other. Estamos saltando entre un árbol y el otro. Where are we today? ¿Dónde nos encontramos hoy? Where are we going to be tomorrow? ¿Dónde vamos a estar mañana? One moment we're full of joy. Un momento estamos llenos de gozo. Oh, God is so good. Ah, Dios es tan bueno. Then somebody criticizes Y us. luego alguien nos critica And then we jump under the tree of y knowledge nos saltamos para el árbol del conocimiento and we become defensive. y nos hacemos defensivos. We feel a storm rising in our hearts. No- A storm. sentimos como una tormenta surgiendo en nuestro corazón And it feels good y se siente bien to prove that we are right. de comprobar que estamos correctos. But when we do that, Pero cuando hacemos eso, we will enjoy an empty victory. vamos a disfrutar de una victoria vacía. I've been learning that I should not argue with my wife He aprendido que no debo discutir con mi esposa, because even if I'm right, porque aun si estoy correcto, I make her a loser. la hago a ella una perdedora.
And I don't want my wife to be a loser. Y yo no quiero que mi esposa sea una But perdedora. if I argue and I'm wrong, Pero si yo discuto y estoy equivocado, then I'm in trouble, then I'm the loser. entonces ya yo estoy en problema y soy el perdedor. So I've learned to stay under the tree of life Entonces decidí mantenerme bajo el árbol de la vida, with my eyes closed, con mis ojos cerrados, and I don't even respond. y ni siquiera respondo. I say, thank you, Jesus. Digo, gracias Jesús. I don't want to see her nakedness or my No nakedness. quiero ver su desnudez o la mía. We can be right, Podemos estar correctos, but dead right. pero correctos de manera Que nos sí, mata. que nos mata, ya. We lose. Perdemos. Because the tree of knowledge produces Porque religiosity. el árbol del conocimiento produce religiosidad, But the tree of life produces relationship. pero el árbol de la vida produce relaciones. And everything in our life Y toda nuestra vida can be performed under one tree or the other. puede ser ejercitado bajo un árbol o el otro. We can go to church under the tree of life, Podemos ir a la iglesia bajo el árbol de la vida or we can go to church from the tree of knowledge of good and evil. o bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal. We can read the Bible from the tree of life, Podemos leer la Biblia bajo el árbol de la vida or we can read the Bible from the tree of the knowledge of good and evil. o podemos leer la Biblia bajo el libro del conocimiento del bien y del mal. Listen to me now. Escúchenme, We can pray and fast podemos orar y ayunar from the tree of life desde el árbol de la vida or from the tree of the knowledge of good and evil. o desde el árbol del conocimiento del bien y del mal. We can even fellowship with one another Es más, podemos tener comunión los unos con los otros and be life-giving, y ser impartidores de vida encouraging, y animar make people happy that they know us. y llenar a la gente con gozo de que nos conozcan. Or we can fellowship from the tree of knowledge O podemos tener comunión desde el árbol del conocimiento and it does not edify. y no edifica. You know, even as a church, Sabes, aún como iglesia, when a church lives under the tree of life, como cuando una iglesia vive bajo el árbol de la vida, something beautiful happens. algo hermoso ocurre. It's a place that's full of joy, Es un lugar lleno de gozo, it's full of grace, lleno de gracia, it's full of power, lleno de poder and it's full of freedom. y lleno de libertad. A church that is able to rest in Christ Una iglesia que es capaz de descansar en Cristo and gives life to everybody around it. y dar vida a todos a su alrededor. This is what we call life-giving church. Esto es lo que se llama una iglesia impartidora de vida. They're not built by perfect people. No están construidos por personas perfectas. I know many of you have the wrong impression. Yo sé que muchos de ustedes tienen la impresión equivocada. You think Pastor Raul is perfect. Ustedes creen que el pastor Raúl es perfecto. But if you just have a 5-minute conversation with my wife Pero si tuvieras una conversación de 5 minutos con mi esposa or with some of the people that work in my office, o con alguna de las personas que trabajan conmigo, I have a couple of defects. tengo unos cuantos defectos. But these churches are not built by perfect people. Pero estas iglesias no fueron construidas por personas perfectas. They're built by people. Fueron construidas por Son personas. construidas. Son construidas por personas Who keep returning to the tree of life. que siguen regresando al árbol de la vida. And that choice was given in the Garden of Eden. Y esa decisión fue dada en el huerto del Edén. But that choice is still before you today. Pero esa decisión aún sigue estando frente a ti hoy. Every day we choose a tree. Todos los días escogemos un árbol. When somebody offends us, Cuando alguien nos ofende, we choose a tree. escogemos un árbol. When somebody criticizes us, Cuando alguien nos critica, we choose a tree. escogemos un árbol. When we see somebody's imperfection or somebody's sin, Cuando vemos el pecado o imperfección de alguien, we choose a tree. escogemos un árbol. And the question is not, are we right? Y la pregunta es, No es. no es si estamos correctos. The question is, are we alive? La pregunta es si estamos vivos. Every day we have to choose. Todos los días tenemos que escoger. Will we live from knowledge ¿Viviremos del conocimiento or will we live from life? o viviremos desde la vida? Jesus didn't just come to teach us right from wrong. Jesús no solo vino para enseñarnos el bien, la diferencia entre el bien y el mal. He came to give us life. Él vino para darnos vida. And when we live in him, Y cuando vivimos en Él, the fruit of righteousness grows naturally el fruto de la justicia crece naturalmente. because the life of Jesus is flowing through us. Porque la vida de Jesús está fluyendo a través de I nosotros. want us to pray now Quiero que oremos ahora. because there may be people here today that realize something. Porque puede haber personas aquí que se han dado cuenta de algo. You love God, Amas a Dios, you read the Bible, lees la Biblia, you try to do the right thing, tratas de hacer lo correcto. but somehow your
Your heart has become tired. pero de alguna manera tu corazón está cansado. You've become critical. Te has hecho crítico, You've been offended. has sido ofendido, Maybe you feel distant from God. tal vez te sientes distante de Dios. And without realizing it, you begin to eat from the tree of knowledge Y sin darte cuenta has empezado a comer desde el árbol de conocimiento instead of the tree of life. en vez del árbol de la vida. Religion can teach you what is right and wrong, La religión te puede enseñar lo que está bien y está mal, but only Jesus gives life. pero solamente Jesús da vida. And the cross of Jesus is God's invitation. The cross of Jesus is La God's cruz, invitation la cruz de Jesús es la invitación de Dios to leave the tree of knowledge para que dejes el árbol del conocimiento and come back to the tree of life. y regreses al árbol de la vida. And today your heavenly Father is asking the same question Y hoy tu Padre Celestial está haciendo la misma pregunta that he asked in the Garden of Eden. que hizo en el huerto del Edén. He's saying, where are you? Está diciendo, ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? It's not to condemn you, No es para condenarte, but to restore you. pero para restaurarte. Maybe today you need to come back. Tal vez hoy necesitas regresar, Come back to a place of innocence regresar a un lugar de inocencia and freedom y de libertad and relationship with Jesus. y de relación con Jesús. Maybe you've been hiding behind shame. Tal vez te has estado escondiendo detrás de la vergüenza. Maybe offense has hardened your heart. Tal vez la ofensa ha endurecido tu corazón. Maybe religion has replaced relationship. Tal vez la religión ha reemplazado tu relación. But Jesus said, I came that you might have life and life in abundance. Pero Jesús ha dicho que ha venido para dar vida y vida en abundancia. Let's stand in prayer. Pongámonos de pie y cerremos en oración. A simple message. Un mensaje bien sencillo. 2 trees in the garden. 2 árboles en un huerto. The choice that each one of us has today. La decisión que cada uno tiene que hacer. Bow your heads and pray with me. Inclinemos nuestros rostros y oren conmigo. Say, Jesus, you came to bring me life Jesús, tú has venido para darme vida and life in abundance. y vida en abundancia. You are calling me back to the tree of life. Tú me estás llamando de regreso al árbol de la vida. You want to restore my heart. Tú quieres restaurar mi corazón. Today I lay down my offense. Hoy yo rindo mis ofensas. I forgive everybody who has offended me. Yo perdono a todos que me han ofendido. I even forgive myself. Aún me perdono a mí mismo. Today I give you all my bitterness Hoy te entrego toda mi amargura and all my excuses. y todas mis excusas. And I want to step out from my place Y quiero salirme de mi lugar and come to you today. y venir hacia ti hoy. I want to return to Jesus Quiero regresar a Jesús and the life that he has for me. y la vida que tiene para mí. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We stand before you today Nos paramos frente a ti hoy with a desire in our hearts con un deseo en nuestro corazón to please you, de complacerte, with a desire in our hearts con un deseo en nuestro corazón to do your will de hacer tu voluntad and to experience your peace. y de experimentar tu paz. We give up all religiosity, Hoy entregamos toda religiosidad, all accusations. toda acusación. We will never point fingers again, Nunca más señalaremos nuevamente a but we will nadie, look to you pero miraremos hacia ti, that you might restore our hearts que tú restaures nuestro corazón and our spiritual lives. y nuestra vida espiritual. Pray with me this morning. Oren conmigo esta mañana. Lord Jesus, Señor Jesús, pray with me. Lord oren Jesus, conmigo. Señor Jesús, I open my heart abro mi corazón and I invite you to come. y te invito a que vengas. Forgive my sins. Perdona mis pecados. Write my name in the book of life Escribe mi nombre en el libro de la vida and change me. y cámbiame. Make me how you want me to be. Hazme como tú deseas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen. amén, Praise amén, God. amén. Who prayed that prayer for the first ¿Quién time hizo today? esa